Bueno, muchas gracias, Isabel. Hoy día nos presentará Isabel Baudry. Ella es profesora asistente de la Facultad de Matemática de la Universidad Católica. Ella tiene un PhD en matemática de la Universidad de Hampstead en Massachusetts. Y hoy día nos va a hablar de Inference from Response-Driven Sampling Data, Treatment of Non-Sampling Errors. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Susana, por la presentación, la introducción y bueno, muchas gracias a todos y todas por asistir a la presentación. Como mencionó Susana, hoy voy a hablar de inferencia para datos de Respondent Driven Sampling y en particular cómo mejorar la inferencia cuando tenemos errores de no muestrales, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tengo una lista de algunos de mis colaboradores para el trabajo, los distintos artículos que voy a presentar hoy día. Solamente para que tengan una idea que estoy principalmente trabajando con estadísticos y también con personas de salud pública. Entonces, Shuri Mehra, por ejemplo, es una epidemióloga de Johns Hopkins y Keith Sabin es también epidemiólogo trabajando para ONU-SIDA. ¿Ya? Y bueno, Alex es alumno de doctorado aquí en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, como me imagino que varias de estas palabras no tienen mucho sentido todavía para la mayoría de ustedes, entonces el primero que voy a hacer es presentar un poco la motivación del contexto de la aplicación en el que se ocupa el método de Respondent Driven Sampling, o que se llama también el método dirigido por los participantes en español. Y luego voy a describir el método para luego hablar de distintos problemas que podemos ver con este tipo de datos. Obviamente, bueno, hay muchos más problemas posibles, pero el enfoque va a ser sobre estos 3 y posiblemente solamente 2, porque yo creo que es bastante ambiciosa la cantidad de láminas que tengo hoy día. Entonces, pero seguramente voy a tener tiempo para hablar del differential recruitment y seed selection bias. Entonces, primero que todo, entonces, ¿cuál es el contexto de la aplicación principal de estos datos? ¿Ya? Entonces, estos datos de Respondent Driven Sampling se ocupan en el contexto de las organizaciones de salud que buscan encontrar información sobre las personas más vulnerables a enfermarse con el VIH. ¿Ya? Entonces, en estos grupos podemos pensar, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales, a hombres que tienen sexo con otros hombres, o las personas que se inyectan drogas. No son los únicos grupos más vulnerables, pero son algunos ejemplos. Bueno, estas poblaciones se puede considerar como población oculta. ¿Qué quiere decir eso? Es que, bueno, normalmente son una pequeña fracción de toda la población y también es difícil tener acceso a una lista de quiénes son los miembros que pertenecen a estas poblaciones. Y bueno, y tampoco, en el caso que podríamos ocupar diseño de muestreo tradicionales, tampoco podríamos ir a preguntar a las personas como usted se inyecta drogas o usted es trabajador sexual. Entonces, como es bien difícil, ¿no es cierto?, tener una lista
quiénes son los miembros de estas poblaciones. Entonces necesitamos otros diseños de muestreo que nos ayuda a recolectar datos para estas poblaciones. Entonces, una de las técnicas que se ocupa es el Respondent Driven Sampling, RDS. Voy a decir RDS por aquí adelante. Entonces, este diseño nos permite no solamente como ayudarnos con el hecho que no tenemos un marco de muestreo, pero también nos ayuda con el hecho que no necesitamos hacer una lista con la información confidencial de estas personas. Entonces, ayuda a preservar la confidencialidad de los participantes. Esas son las ventajas. Pero luego, cuando uno intenta hacer referencia con este tipo de datos, aquí viene como los problemas o los desafíos. Entonces, como es un muestreo, como vamos a ver, de tipo no probabilístico, necesitamos hacer como basarnos en muchos supuestos. Y hoy día vamos a ver como algunos métodos que nos permiten primero como corregir cuando unos de esos supuestos no son verdaderos o detectar la presencia de problema, el diagnóstico de sesgo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, detectar y corregir para los sesgos con este tipo de diseño de muestreo. El método, ¿cómo funciona? Entonces, el método de muestreo que fue pensado por el sociólogo Douglas Heckerter funciona así. Es que si tenemos una población que es conectada con una red social. Entonces, como el primer criterio para poder aplicar este diseño es que la gente de la población se conoce entre ellas. ¿Ya? Es decir, si tenemos una población que se inyecta drogas, pero que no conoce a otro usuario de drogas, este método no sirve. ¿Ya? Pero en caso que sí tenemos una población que es conectada con una red, podemos pedir o solicitar la participación de algunas personas, y a estas personas las vamos a llamar las semillas del muestreo. ¿Ya? Normalmente se selecciona entre 5 y 10 semillas, un número pequeño de personas. Y luego, una vez que tenemos estas personas reclutadas en el estudio, se solicita que recluten más personas en el estudio. Y el proceso sigue así hasta que lleguemos a un cierto tamaño de muestreo preestablecido. Visualmente, ¿no? Podríamos pensar que se parece a algo del estilo. Entonces, primero tenemos una población aquí, una población pequeña, digamos como yo creo que hay 25 personas representadas por los círculos en mi pequeño dibujo. ¿Ya? Y cuando la información está en gris, quiere decir que eso no es observado todavía. ¿Ya? Y empezamos en mi ejemplo de juguete con solamente una semilla. Entonces se selecciona una persona y esta persona podría reclutar a 2 personas más, y estas personas también pueden reclutar a 2 personas más, y el proceso sigue así hasta que, bueno, lleguemos al 10, que era el tamaño que deseamos al principio. ¿Ya?
Bueno, pueden ver que hay muchos colores en este dibujo. Los colores significan, bueno, tienen distintas significaciones. Primero pueden ver que los círculos tienen color azul o naranjo, y eso nos indica en el contexto de la aplicación, por ejemplo, el estado de salud de la persona, entonces si tiene o no el VIH. Y también dentro de los círculos pueden ver que hay numeritos. Estos números representan el número de contactos que cada persona tiene en la población de interés. ¿Ya? Entonces, la primera semilla, por ejemplo, tiene un total de 4 contactos, pero solo se le permite reclutar a 2 personas. No puede reclutar a sus 4 contactos. ¿Ya? Y eso. Entonces, esa es como la información mínima que se observa con un muestreo RDS. Entonces, el grado que corresponde al número de contactos y también la variable de respuesta, VIH o no. Algunas observaciones con respecto a este diseño es que, bueno, primero podemos ver que la Organización de Salud que está llevando a cabo estos estudios, no tienen mucho control sobre el proceso muestral, ¿ya? Entonces, solo seleccionan a las semillas y luego todo el muestreo después depende del comportamiento de los participantes. Es decir, si una persona tiene la posibilidad de reclutar a 2 personas, pero no quiere hacerlo, la organización no puede imponer a esta persona que lo haga. Tampoco la persona que recibe la invitación la podemos obligar a participar a la encuesta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero decir aquí, que el muestreo depende de si la persona quiere reclutar, de si las personas quieren participar y también si tienen preferencia de quién va a ser los contactos que van a reclutar o no. Todos estos comportamientos es lo que yo voy a llamar aquí el reclutamiento diferenciado. ¿Ya? Entonces, todos estos comportamientos agrupados es el reclutamiento diferenciado. Como mencioné, voy a hablar de 3 temas. Entonces, de Seed Selection Bias, del sesgo en la selección de la semilla. Eso se refiere que la organización para seleccionar a las primeras personas lo hace por conveniencia. En muchos casos intentan hacerlo de tal forma que las semillas sean un poco diversas, no sé, elegir hombres, mujeres, distintos grupos etarios, pero sigue un proceso por conveniencia. Entonces, eso puede inducir sesgo en la inferencia después. Y finalmente, bueno, cuando uno habla de test médicos, como el test de VIH, es posible que también la variable se observa con errores, entonces eso es otra fuente de error o de sesgo posibles que voy a, ojalá, poder discutir hoy. No sé si antes de seguir con el primer tema, si tienen dudas sobre el proceso de muestreo o sobre los temas que vamos a abordar, o si tomo las preguntas al final, como prefieren. En general nadie puede hablar. Isabel, mejor dejémoslo para el final. En el chat quizás. O, bueno, o los puedo liberar ahora, pero... Bueno, quizás al final, las dejamos al final. Entonces, más fácil.
Entonces, voy a discutir del reclutamiento diferenciado. Entonces, ¿de qué se trata eso? Bueno, la idea, el objetivo, primero, es estimar la prevalencia de una enfermedad. Podría ser el VIH, podría ser también he visto estudio para hepatitis, por ejemplo. Entonces, se busca estimar la prevalencia de una variable, en muchos casos binaria. Entonces, 1 si la persona está infectada o 0 en otro caso. Y hay varias formas de hacer inferencia con datos de muestreo. Un primer método es la inferencia basada en el diseño. Y para este método, solo para aclarar, la variable z se asume fija. No hay ningún modelo para esta variable, ¿ya? Entonces, toda la variabilidad, ¿no?, de por qué estamos haciendo inferencia aquí viene del diseño de muestreo, ¿ya? ¿Quiénes son las personas que son seleccionadas? Entonces, eso es lo que genera la variabilidad. Y la otra gran categoría de tipo de inferencia es la inferencia basada en el modelo, que ahora sí se asume un modelo para la variable z, y también se puede incorporar el diseño muestral, ¿ya? Normalmente se incorpora este diseño muestral si se trata de un diseño no ignorable. Más sobre eso más adelante. Pero bueno, entonces queremos estimar mu, la prevalencia. Mu, ¿qué es esta cantidad? Es el total de personas infectadas dividido por el número de personas en la población. Como pueden observar, aquí la n es algo que tenemos que estimar también en este contexto, porque si no tenemos lista de las personas que pertenecen a la población, tampoco sabemos cuántas personas hay en las poblaciones, ¿ya? Por eso tenemos que estimar esta cantidad. Eso es un estimador que se ocupa mucho en la teoría de muestreo, pero como pueden ver, aquí depende de la probabilidad pi sub i. Esa es la probabilidad de que la persona i sea incluida en la muestra. Pero bajo el muestreo RDS, esta probabilidad no es conocida porque depende del comportamiento de las personas, porque depende de cómo se eligen las semillas. Por varias razones, esta probabilidad no es determinada de forma fija, ¿ya? Como normalmente otro tipo de diseño muestral, como el muestreo estratificado, por ejemplo. Entonces, hubo mucho trabajo en la literatura de RDS para poder solamente estimar estas probabilidades, ¿ya? Eso ha sido una gran parte de la literatura de RDS. Y eso es en parte lo que vamos a hacer para nuestro método que se basa en la inferencia basada en el diseño. Pero primero les presento el método que vamos a extender, ¿ya? Entonces, el método que vamos a extender se basa en una aproximación para RDS. Entonces, vamos a representar RDS como si fuera una cadena de Markov, ¿ya? Voy a presentar un pequeño dibujo para ayudar a ilustrar mi punto. Entonces, imaginamos que el nodo E, la persona E, es la persona que tiene la posibilidad de reclutar a una persona, ¿ya? Entonces, esta persona E tiene 2 contactos en la población, ¿ya? La persona A y la persona B.
Entonces, bajo el primer método para aproximar RDS, lo que pensaron es decir, bueno, cada uno de los amigos o de los contactos de la persona E tiene un medio de como una probabilidad de un medio de ser reclutado por, de estar reclutado por la persona E. ¿Ya? Entonces, eso se traduce por la matriz de transición, como podemos ver. Si la persona E es la persona que está reclutando, tiene la probabilidad de un medio de hacer una transición a la persona A y un medio a la persona B. Como no hay contactos con las otras personas en la población, todo el resto es de cero. No puede reclutar a ninguna otra persona en la población, ¿ya? Porque no la conoce. Entonces, de forma matemática, eso se define de esta forma, ¿ya? Entonces, la Y y J aquí es una indicatriz de 1 si hay una conexión entre la persona I y J. Y D sub I es el grado o el degree, por eso la D, que significa el número de contactos en la población. ¿Ya? Entonces esa es el 1 dividido por 2 amigos de la lámina siguiente, que bueno, acá acabamos de ver. Y bueno, si se asume muchos supuestos sobre la estructura de la red, por ejemplo, que es completamente conectada, que es no dirigida, que el muestreo se hace con reemplazo. Entonces vamos a conseguir la distribución, podemos determinar la distribución estacionaria de la cadena de Markov. Y eso, como una interpretación bien libre, aquí es como la proporción de veces que cada persona aparece en la muestra si dejamos la muestra ir hasta el infinito. Entonces, si mostramos muchas personas. Entonces, la idea de Matthew Salganik y Douglas Heckerton era simplemente decir, bueno, quizás podemos ocupar esta distribución estacionaria para estimar la probabilidad de inclusión de las personas en la muestra. Entonces, si miramos eso, en lugar del pi, ocuparon esta aproximación para las probabilidades de inclusión. Bueno, la idea del trabajo que nosotros propusimos era decir, bueno, nosotros no creemos mucho en el supuesto que las personas reclutan de forma aleatoria dentro de sus contactos y pensamos que efectivamente podría haber otro comportamiento de tipo diferenciado y vamos a intentar reflejar estos definiendo otra matriz de transición. ¿Ya? Y esta matriz voy a mostrar otro ejemplo. Entonces, supongamos que el nodo E o la persona E y la persona C son las personas que tienen estas características que les hacen más probable de participar en la encuesta. ¿Ya? Entonces, en lugar de pasar del B a E, con una probabilidad de 1/4, porque la persona B tiene 4 contactos, vamos a pasar al nodo E con doble la probabilidad. Entonces, un 2/6 versus 1/6 para reclutar a la persona A. ¿Ya? Entonces, vamos a definir la matriz de transición considerando que hay ciertas personas con ciertas características que tienen mayor probabilidad de participar en el estudio. Y este parámetro con el que ponderamos es el parámetro phi, que representa la probabilidad de ser reclutado para el nodo I
ya si el nodo I tiene la característica versus si no la tiene. ¿Ya? Entonces es un factor multiplicativo que incrementa la probabilidad de ser reclutado o de participar si la persona tiene una cierta característica. Y aquí lo hice en esta lámina con la variable Z, que es la variable de respuesta, pero se podía ocupar otra variable de tipo categórico, ¿ya? Entonces, como una variable X. Y con esta definición podemos también, asumiendo lo mismo sobre la red como conectada, no direccionada, en muestreo con reemplazo, podemos encontrar la distribución estacionaria de esta cadena de Markov. Y la distribución estacionaria tiene esta forma, que, bueno, a primera vista no parece tan intuitiva, pero hay una lógica también un poco intuitiva sobre esta expresión. Primero, podemos pensar que esta probabilidad es la multiplicación de dos términos, ¿ya? Entonces, si la persona tiene la característica, es phi más probable que sea en la muestra. Entonces, eso es lo que el primer término indica. El segundo término indica que si la persona tiene muchos amigos con la característica, entonces DI1 es grande, eso también influye a su propia probabilidad de ser reclutado o de participar en la encuesta. Entonces, porque si todos los amigos de B tienen las características, bueno, van a aumentar la probabilidad de que participe, pero también aumenta la probabilidad que recluten a la persona B, ¿ya? Entonces, por eso la composición de la red de las personas también influye sobre su probabilidad de participar en la encuesta. Esa es la idea. Entonces, con eso también podemos ocupar, cambia mucho de lámina, pero podemos cambiar los pesos muestrales por esta nueva distribución estacionaria del proceso de Markov y conseguir otra estimación basada en esta definición. ¿Ya? Entonces, esa era la idea de la extensión de la inferencia basada en el diseño, pero lo que pasa es que, bueno, este método funciona bastante bien. Sin embargo, cuando tenemos una red con mucha homofilia, no funciona como súper bien. Entonces, ¿a qué me refiere con red con homofilia? Me refiero a este tipo de comportamiento, ¿ya? Entonces, solamente quiere decir que las personas que son parecidas, en este caso de color azul o de color naranjo, tienden a ser más conectados entre ellos que entre los distintos grupos. Entonces, personas parecidas más conectadas que personas que no son similares. ¿Ya? Eso tiende a pasar en las poblaciones humanas, entonces por eso era importante para nosotros de reflejar este tipo de comportamiento a nivel de la población. Entonces, propusimos una inferencia basada en el modelo y en el modelo aquí tenemos que considerar a la vez el modelo para el proceso de muestreo y el modelo para la población. Entonces, el modelo que genera, por ejemplo, la variable Z que teníamos antes sería
este modelo. Pero el modelo para la muestra, en mi ejemplo anterior, sería en la cadena de Markov, ¿ya? Entonces, escribimos la verosimilitud de esta manera y cómo tenemos que integrar sobre un espacio muestral gigantesco. Por eso se optó para una inferencia bayesiana, ¿ya? Para poder estimar la prevalencia. Pero bueno, dicho eso, no voy a entrar en todos los detalles porque no tengo tiempo, pero solo quiero mostrarles la extensión que propusimos para reflejar el comportamiento del muestreo, ¿ya? Entonces, en lugar de asumir la cadena de Markov, aquí asumimos un proceso que se llama Successive Sampling y es simplemente un muestreo proporcional al tamaño. Entonces, por ejemplo, si pensamos que la edad es algo que influye la probabilidad de ser parte de una muestra, podríamos decir que el tamaño de la persona es su edad, ¿ya? En el caso de RDS, si el muestreo se hace de manera aleatoria, bueno, Krista Gale demostró en su artículo aquí que el tamaño de la persona es el grado, ¿ya? Entonces, la probabilidad de reclutar a la persona Phi sub K depende de su tamaño de esta persona dividido por el peso de todas las personas que hasta el momento K no fueron reclutadas, no están en la muestra todavía. ¿Ya? Entonces, como acabo de decir, bajo el reclutamiento al azar, tenemos que el tamaño corresponde al grado, lo cual es un poco similar a lo que habíamos visto con la cadena de Markov, ¿no es cierto? Si se acuerdan, la probabilidad estacionaria dependía del grado de las personas, ¿ya? Aquí, bajo el reclutamiento diferenciado, el peso depende de un parámetro phi definido de una manera análoga de lo que vimos antes, multiplicado por el grado. Entonces, también, obviamente, si tienen más amigos, tienen una cantidad, una probabilidad más alta de entrar en la muestra. Entonces, eso es lo que modificamos y como depende de la variable z para las personas no observadas, por eso es un proceso que se dice no ignorable. Entonces, tenemos que considerar la probabilidad, esta probabilidad en la verosimilitud. No se puede ignorar. Eso. Algunos resultados rápidamente. Aquí, bueno, en el estudio de simulación que hicimos, se ve, bueno, voy a intentar explicar este gráfico. Primero se ve seis bloques de resultados. El primer bloque se puede ver que hay 7 estimadores. Los estimadores que desarrollamos son los en rojo, como los finales en cada grupo. Y los 2 primeros estimadores en rojo son los que corresponden a la inferencia basada en el diseño, y el último es la inferencia basada en el modelo. Luego, ¿ya? Y todos los otros estimadores son los estimadores que buscamos extender. Entonces son los estimadores originales entre comillas, ¿ya? Y bueno,
Otra información que tenemos en este gráfico, tenemos esta línea azul que representa la prevalencia que se busca estimar, que es del punto 35 en este ejemplo. Y tenemos 6 bloques. Los bloques verticales corresponden al nivel de reclutamiento diferenciado. Entonces, 1 quiere decir un reclutamiento al azar. 2 es las personas con una cierta característica son 2 veces más probable de participar en la encuesta, y 4 algo análogo. Finalmente, en los bloques horizontales, 1 representa no homofilia, ¿ya? Entonces, no hay este comportamiento que las personas parecidas se conecten. 5 corresponde a un nivel alto de homofilia, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de los resultados. Ahora, aquí en el primer bloque se puede ver que cuando no hay homofilia, no hay reclutamiento diferenciado, todos los estimadores están bastante buenos, ¿ya? Todo funciona bien. Aumentamos un poco el reclutamiento diferenciado y se disparan rápidamente los estimadores originales, los 3 verdes, excepto el morado, aquí, que se ve que este estimador es un poco más robusto, bueno, es bastante más en realidad robusto al el reclutamiento diferenciado que los otros estimadores originales. Y finalmente, con un nivel de 4, bueno, están estimando algo alrededor de 60, 65, cuando deberían estimar algo del 35, entonces es muy, muy, muy sesgado, ¿ya? Pero nuestros estimadores llegan como mucho más cerca del parámetro poblacional. Pero, bueno, ¿qué pasa cuando agregamos la homofilia en la red? Podemos ver que nuestros estimadores también son sensibles, no dan excelente resultado en este contexto cuando tenemos homofilia en la red, excepto el que se basa en el modelo, ¿ya? Entonces eso es la ventaja del segundo estimador, ¿ya? Entonces esos son los resultados de estos 2 métodos. El trabajo, miro el tiempo, ya voy rápidamente a hablar de la selección de las semillas. Entonces, hasta el momento, lo que hicimos es estudiar la prevalencia cuando el muestreo no se hace de manera conforme como a los supuestos de reclutamiento al azar. En la siguiente sección, eso es el trabajo con Alex Antequera Campos, lo que decidimos hacer es mirar el caso que se busca estimar el tamaño de la población. Entonces, eso es algo que, de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el CDC en los Estados Unidos y casi 3 días de la conferencia ha sido discutiendo cómo estimar el tamaño de la población. Porque para ellos es una cantidad que es muy importante para poder saber cómo asignar recursos a las poblaciones de gran riesgos, ¿ya? Entonces, asignar los recursos de forma proporcional a la cantidad de personas expuestas al riesgo. Entonces, hay muchos métodos y como los
expertos, los estadísticos, los epidemiólogos, todos están de acuerdo que no hay un método que es mejor que los otros. Entonces, en la práctica, lo que se hace es comparar varios métodos, ¿ya? Y uno de los métodos que se ocupa es el método de captura-recaptura, pero hecho en el contexto humano, ¿ya? Entonces, la captura aquí se hace de tal forma que las organizaciones van a ciertos lugares donde se encuentran las personas que pertenecen a la población, ¿ya? Y distribuyen objetos, ¿ya? Un objeto particular que se puede identificar de manera de manera obvia. Entonces podría ser una pulsera, algo bien particular, ¿ya? Entonces marcan a la población con estos objetos, distribuyendo sin proceso probabilístico a las personas dentro de estas poblaciones de interés. Y en el segundo paso se hace un muestreo de tipo RDS. Y dentro de este muestreo se les pide a las personas que muestren el objeto que recibieron o que lo describen, ¿ya? Lo describan de tal forma que pueden saber si recibieron este objeto, ¿ya? En la captura. Y para poder hacer inferencia con este tipo de datos sobre el tamaño de la población, uno de los supuestos importantes es que las dos muestras, las dos fuentes de datos sean independientes, ¿ya? Pero por el hecho que se trata de un muestreo con RDS, en muchos casos eso no ocurre. Es decir, por ejemplo, la persona que distribuye los objetos puede ser la misma persona que recluta a las personas en las semillas de RDS. Entonces, obviamente conoce a la misma persona para distribuir los objetos que conoce las semillas para partir las cadenas de RDS. Entonces, la idea del trabajo con Alex es intentar identificar o diagnosticar cuando tenemos sesgo o dependencia entre las dos fuentes de datos. Y aquí tenemos un ejemplo de datos simulados sin dependencia y en el segundo caso, datos con dependencia. Y quiero ilustrar aquí por qué es importante este problema, ¿ya? En el caso que se hace, bueno, primero, ¿qué son estos dibujos? Son el proceso de reclutamiento de RDS, ¿ya? Entonces, partemos con 3 semillas aquí y podemos ver que esta persona reclutó a 3 personas, etc. Entonces, son los árboles de reclutamientos de RDS, ¿ya? Y los círculos en naranjo aquí quieren decir que la persona no tiene un objeto, y en azul sí tiene un objeto, ¿ya? Entonces, si se hace de forma independiente, podemos ver que los objetos se distribuyen de forma bastante aleatoria a través de los árboles de reclutamiento. Cuando no pasa eso, cuando empezamos las cadenas con las personas que recibieron un objeto, podemos ver que muchos de los objetos aparecen al principio de la cadena y luego no hay casi nada de objeto, ¿ya? Todos los objetos aparecen al principio de la cadena. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque en realidad nos importa o no que dónde aparecen los objetos, probablemente que no, ¿cierto? Pero lo que sí va a influir la inferencia es que si
hay este tipo de dependencia, lo más probable es que se observa más objeto en la muestra que si fuera al azar, o independientes, perdón, las dos muestras. Si fueran independientes, aquí podemos ver que hay mucho más objeto porque empezamos con personas con objeto, entonces ellos probablemente conocen a más personas que como operan en el mismo lugar que ellos, entonces van a reclutar personas con objetos también y va a hacer que vamos a observar mucho más objetos también, ¿ya? Y eso va a hacer que vamos a subestimar el tamaño de la población. Por eso es importante considerar la dependencia. Bueno, eso es el efecto sobre los estimadores. Si miramos solamente un caso aquí, tenemos dos casos en los que el muestreo se hace sin dependencia y el caso 2 y 4 se hace con dependencia. Entonces, si hay mucha dependencia, podemos ver que subestimamos bastante el tamaño real de la población, ¿ya? Entonces agrega sesgo y en algunos casos también puede agregar mucha variabilidad. Entonces la idea del método que sobre el que trabajamos, lo cierto, era un test de hipótesis para diagnosticar la dependencia. Y para hacer eso, la forma de trabajar ha sido de dividir los datos en las olas de reclutamientos. ¿Ya? Entonces podemos ver que la ola 0 corresponde a las semillas y luego tenemos las olas de reclutamiento 1, 2, etc. Entonces dividimos los datos de esta forma para ver si había un cambio en la proporción de objeto que se ve en las distintas olas. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo visual, pero de forma de la notación matemática, la podemos escribir de esta forma. Entonces, la Y sub 0 hasta acá corresponde al número de nodos con objetos en las distintas olas. Y N0 corresponde al número de nodos por olas. Y la hipótesis que queremos probar en realidad es la siguiente, que la proporción de objeto, los tetas aquí corresponde a Y sub i dividido por N sub i, que esta proporción se mantiene constante a través de todas las olas. ¿Ah? Si fuera así, tendríamos independencia, pero si hay un decrecimiento a través de las olas, entonces eso podría indicar que hay dependencia entre las dos fuentes de datos. Esa es la idea. Entonces, para probar esta hipótesis, aplicamos dos test de hipótesis. El primer test es el test de Cochrane-Armitage, que asume un modelo para los objetos binarios. Entonces hay n personas en la ola i y hay una proporción teta sub i de ver estos objetos. Y el teta i, la media, es simplemente una regresión lineal con datos ordenados. Entonces, obviamente aquí podríamos ocupar otra función de enlace, lo cierto, que podría ser un logit, porque eso tiene que ser en un soporte 0,1. Pero bajo esta metodología, entonces la idea es que si el beta 1 es igual a 0, eso nos indica que todas las proporciones, independiente de las olas, es igual a beta 0.
Es decir, no hay un decrecimiento de esta proporción. Y ellos demostraron que este estadístico que tenemos aquí tiene una distribución normal, entonces podemos probar la hipótesis de que el teta es constante, ¿ya? Con esta estructura de los datos. El segundo test que aplicamos a estos datos es el test de Bartolomé. Y en este test también se asume que los datos vienen de una distribución binomial, pero aquí estiman los θi de tal forma que, bueno, con una regresión Pool Adjacent Violator Algorithm, que no voy a describir, pero que hay como con muchos detalles, pero la idea es que imponen que haya un decrecimiento en los tetas. Si se observa un decrecimiento, ¿ya? Entonces la hipótesis es esta, y desarrollaron el estadístico que tiene una distribución de chi cuadrado, entonces podemos calcular este estadístico y probar que efectivamente el número de objetos en las olas de RDS disminuye o no, ¿ya? O se quedan constantes. Aquí son los resultados. En los 2 próximos minutos termino con eso. Los resultados de la simulación, ¿ya? Es que el test de Bartolomé tiene, bueno, tiene a tener una potencia mucho mayor que el test de Cochrane, que aumenta rápidamente, pero después disminuye por el hecho de que bueno, un efecto de población finita. El Cochrane-Armitage es mucho más afectado por el efecto de población finita. Y eso es lo que ven en la parte en la izquierda, es simplemente el alfa estimado, entonces eso debería ser muy cerca de 0. Tampoco el test de Cochrane da buen resultado. No es tan alto, pero podemos ver que el test de Bartolomé tiene menos que tenemos. No, voy a pasar la parte de measurement error, pero voy a concluir con los siguientes comentarios. Primero, obviamente RDS no es el mejor método para recolectar datos. Si tenemos acceso a otro diseño muestral probabilístico, es mucho mejor ocupar un muestreo probabilístico, pero se ocupa RDS en contexto que no tenemos otras opciones. Y es muy importante conocer algo de las poblaciones a gran riesgo de infectarse con el VIH, ¿ya? Sin embargo, cuando estamos haciendo inferencia con este tipo de datos, siempre es importante quedar en mente que estos datos tienen varias fuentes de sesgo, y el rol del estadístico es ser responsable, ayudar en detectar los sesgos, si posible, desarrollar métodos para corregir los sesgos y ayudar a diseñar e implementar mejor soluciones para recolectar datos. Entonces, eso son mis mensajes. Entonces, lo bueno es que también para nosotros son oportunidades, ¿no es cierto?, de investigación. Como hay mucho sesgo, podemos mejorar mucho la inferencia. Entonces, y ayudar, ojalá, a las personas que trabajan con políticas públicas para mejorar la vida de las personas. Entonces, eso. Muchas gracias.
les dejo con las referencias, si tienen dudas, por favor. Muchas gracias, Isabel. ¿Hay alguna pregunta? ¿O voy a partir yo para romper el hielo? ¿Qué nivel de cantidad de datos hay que tener para poder estimar apropiadamente todos estos parámetros por olas, por ejemplo? Parece que te congelaste. Conexión. Isabel. Ahora sí parece. Perdón, mi conexión, sí, perdón. Sí. ¿Me escuchaste? No escuché la pregunta, por favor. Quería saber cuál es el nivel de datos que necesitas tener para poder estimar estos parámetros apropiadamente. Estos tetas, por ejemplo, que van siendo estimados por olas, pareciera ser que para hacer una inferencia sobre cada uno de ellos deberías tener una muestra bastante grande, ¿o? Claro, pero en muchos de los casos tenemos como 5 a 10 semillas, entonces normalmente tenemos, bueno, con 5 a 10 semillas no creo que eso sería un gran problema, el tema de la variabilidad. Sin embargo, efectivamente es posible que en las últimas olas tengamos que agrupar estos con las olas anteriores si hay solamente uno o dos casos, ¿no es cierto? Porque podría pasar que se vuelve a algo, no sé, si tenemos solamente una persona en la última ola y que tiene un objeto, entonces vamos a estimar una proporción del 100%. Entonces, efectivamente, la recomendación es agrupar cuando tenemos una cantidad pequeña en las últimas olas de eso. Pero de todas formas se considera el tamaño en estos estadísticos, ¿no es cierto? Se considera el tamaño de las olas en los estadísticos. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Leo Bertossi. Hola, No puedo poner la cámara, por eso no la pongo, pero Susana nos impide, parece. ¿La cámara? Sí, traté, pero no podía. Decía que estaba restringido por el que maneja la... Okay. Bueno, en fin, no es tan importante. Isabel, muchas gracias por la presentación. Tenías algunas transparencias en las cuales mencionaba el tema de missing values y no me quedó claro si aquí hay algún issue no tradicional, novedoso en esa dirección. De hecho, también en las referencias mencionaba algunas cosas con los missing values. No sé, me interesa saber si hay algo distinto de lo usual. Alguna... Sí, bueno, gracias por la pregunta. Aquí, la manera que se ocupa el missing data, como la teoría de missing data, es para representar el mecanismo para seleccionar a las personas. Entonces, se puede pensar en el muestreo como un mecanismo en el que se ve o no se ve los datos. Entonces, como quizás se ocupa un poco en el contexto de muestreo este tipo de problema, pero nos referimos, por ejemplo, si la variable z es missing para ciertas personas. Se refiere a si se observa o no las personas. No sé si se entiende la diferencia. O sea, podría, a ver, tiene que ver con, por ejemplo, la semilla invita a alguien y esa persona no responde, podría ser una situación que genera missing value. Efectivamente, eso. Yeah. Y simplemente no es la idea de descartarlo, digamos. Claro, el objetivo de este trabajo es incorporar este proceso de missing value en la inferencia. Entonces, en la verosimilitud, aquí podemos ver que el proceso G, que es el proceso de muestreo, no es ignorable, entonces se considera en la inferencia. Sí, que eso me lleva a la siguiente duda, ¿no? Bien, que tiene que ver con el hecho de que
el muestreo aquí es bastante estructurado, en cierto modo, en comparación con uno totalmente aleatorio. Entonces me pregunto, ¿sería posible de alguna manera modelar a través de grafos causales los mecanismos de missing values en el lenguaje de Rubin, ¿no? Sí. Y poder hacer inferencias, digamos, sobre esa base, ¿no? Exactamente. Hay todo trabajo reciente de Jutta Perl con Mohan, ¿no? En esa dirección de poder hacer estimaciones en presencia de missing values sin tener que hacer imputación o descarte de valores, digamos. Sí, Hay una estructura que se podría aprovechar. Una cosa muy simple que se me viene a la cabeza, yo sé que es muy naïf, muy ingenua, que bueno, si A invita a B y B no responde, bueno, A de alguna manera, B de alguna manera está cercano a A y puedo tal vez usar datos de A para llenar los de B, no sé. Cosas de ese estilo. Exactamente, esa es la idea de este trabajo, como ocupar, aquí es que no, por población, pero la idea es que como con la combinación del modelo de la población y el modelo para el muestreo que tenemos aquí, ya podemos de una cierta forma conseguir datos sobre la parte de la red que no hemos podido ver, ¿ya? Entonces, esa es como la idea, es cómo ocupamos este modelo para los datos faltantes y que eso depende del grado, depende de la característica de interés y que modelamos eso, ¿ya? Entonces se logra como extrapolar, entre comillas, o modelar el resto de la población. ¿Ya? Es exactamente la misma idea de Rubén. Okay. Gracias. Pero sí, efectivamente, muy interesante. Quizás se podía hacer también por imputación. Sí. Sí. Me parece interesante. Hay temas ahí que escarbar, digamos. Gracias por los comentarios. Voy a ver si se podía hacer también con imputación. De hecho, yo creo que hay un artículo recientemente, como hace un par de meses, sobre imputación. Entonces, Creo que, a ver, perdón que insista, no sé, Susana, tú me paras, pero aquí veo que hay como una red social subyacente, ¿no es cierto? Entonces se puede explotar esa estructura mucho más, digamos, ¿no? Hay similaridades entre personas que aparecen asociadas a los nodos de la red, esas similaridades se pueden explotar de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, eso lo encuentro interesante, tener tales métodos declarativos que hagan imputación sobre la base del conocimiento de la red, una especie de knowledge graph que podría estar subyacente. No sé, me da la impresión de que se abren muchas oportunidades para hacer cosas interesantes. Sí. Lamento no, no haber hablado del modelo de la población. Efectivamente es un modelo de red social, es un RGEM, modelo exponencial para grafos. Pero efectivamente hay que explotar esta información. Gracias. Gracias por los comentarios. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Isabel, muchísimas gracias por la muy interesante charla. Gracias por la invitación. Realmente ha sido un placer. Igual volver a verte. Ya, pues, y gracias a todos por venir y nos vemos en 2 semanas. Que estén bien. Chao. Chao, gracias.